Se acabó el culebrón y podemos decir que próximamente Jean Diomandé será nuevo jugador del Real Madrid y además lo va a hacer bajo la etiqueta de ser uno de los 3 fichajes más caros en la historia del club blanco. Adri, que veo que te echas ya las manos a la cabeza. Bueno, es que es para echárselas. Ha dado dolor de cabeza lo de Jean Diomandé porque es cierto que fue una operación que parecía bastante rápida. De hecho, en un fin de semana parecía ser cerrada porque Fabrizio Romano dio el here we go. Pero hay que decir que ha habido una subtrama donde incluso hemos llegado a dudar de si se iba o no a completar esa operación. Pero ahora ya Mario Cortegana y los compañeros de Sky en Alemania dan por cerrada la operación, por lo que entendemos que Jean Diomandé ahora sí se va a convertir en nuevo jugador del Real Madrid. Es verdad que esta operación no debería tener más sobresaltos, ¿no? Con lo que hemos pasado en estas varias semanas, porque la realidad es que el Here We Go mítico llegó desde hace mucho y, bueno, estos problemas que ha habido los vamos a comentar, por supuesto, pero no solo me llevaba las manos a la cabeza por lo que ha tardado el fichaje en darse, sino también por lo que se va a pagar, porque si vas al club Real Madrid como tal y te dicen en este caso que va a ser el fichaje más caro de su historia, pues la verdad que yo creo que es para echarse las manos a la cabeza. Por un jugador que de momento no lo ha demostrado, por supuesto, a nivel europeo. 140 millones de euros es el monto total de la operación. Se habla de 115 millones que van a ser… 125, sí. 125 millones fijos más 15 en variables. De esos 15, 10 son bastante fácil de completar según apuntan las informaciones. Y sí que es cierto que hay 5 millones pues que son complicados. De igual forma, yo siempre digo, en este tipo de operaciones lo que interesa es pagar el máximo posible cuando tú metes variables de por medio, porque cuando hay variables de por medio y pagas las variables, quiere decir que se han cumplido las expectativas que tú tenías alrededor del jugador. Me lo invento, si ponen una cifra de 20 goles esta temporada y si eso se alcanza tienes que pagar X millones de euros, pues al Real Madrid lo que le interesa es que se lleguen a esos 20 millones, a esos 20 goles de Jean Diomandé. Efectivamente, este tipo de cláusulas siempre con estos grandes jugadores, pues siempre ponen alguna cláusula respecto a los goles, respecto a los títulos, en este caso, la Champions, Balón de Oro, también en este caso que podría ser plausible para un jugador que se pagan alrededor de esos 140 millones de euros, que como digo, no solo se convierte, ya habría que ver las variables, ¿no? Mediantes, tanto en el caso de Jude Bellingham como en el de Hazard, pero se convierte en uno de los fichajes más caros de la historia del Real Madrid, top 3 seguro, por supuesto, y en el jugador africano más caro de la historia también, superando pues a los Salah, Osimhen, etc. Así es, y también se ha hablado mucho, ¿no?, de aquella acción de Jean Diomandé en el Ramón Sánchez Pizjuán como ese futbolista que con el Club Deportivo Leganés pues llegó no a generar dudas porque ya entró por los ojos, pero sí que llegó a fallar una ocasión bastante clara dentro de que estaba lejos de la portería pero sin portero. Pues Jean Diomandé ha pasado de que en su momento a mucha gente le sorprendió que el Leipzig pagase 20 millones de euros a convertirse, como tú bien apuntas, en uno de los fichajes más caros en el mundo fútbol, en lo que a la historia del Real Madrid se refiere y en lo que al fútbol africano también lo mueve, al igual que en Bundesliga. Pero si te parece, vamos a empezar por los inicios. Ya hemos comentado esa subtrama, empezó hablándose de 90 millones más variables, luego fue subiendo a los 100 millones, finalmente va a salir por 140 millones en el monto total, ya estamos hablando de 125 fijos más las variables, pero Jean Diomandé, que es un jugador joven, es un jugador que aparece en nuestras vidas hace relativamente poco en el Club Deportivo Leganés, pero para llegar hasta Leganés tuvo que pasar las suyas. Efectivamente, vamos a explicar un poquito brevemente cómo es sus primeros pasos iniciales en el fútbol. Nace en Costa de Marfil, año 2006, es un jugador extremadamente joven, las cuentas son fáciles, 2006 a 2026, llega con esos 20 años al Real Madrid, un jugador que posiblemente… Ahora encajaremos en este caso sin el extremo derecho, extremo izquierdo, puede ser el sustituto de Vinicius, etc. Pero como bien ha dicho Salva, hablando de su historia, la precariedad es lo que determinó un poquito sus primeros años en Costa de Marfil, que con esa pequeña historia, que ya sabéis, os dejamos un vertical en nuestras redes sociales hablando de la historia de Jean Diomandé, pues bueno, en muchas ocasiones en este caso esa precariedad y esa situación alimentaria fue costosa para el jugador de Costa de Marfil. Hay que decir que sus primeros años los pasa, por supuesto, en su tierra natal, pero el salto que le da un aura de jugador importante se marcha precisamente donde fue el Mundial
a Estados Unidos, a las academias en este caso de Estados Unidos, sobre todo en DME, en este caso, que es donde se pueden ver los primeros vídeos en YouTube del jugador Jean Diamandé, siendo, vamos, completamente determinante en su equipo, explosivo, muchísima velocidad, con un gran regate, con facilidad para derribar a los rivales, y a partir de aquí, en este caso, es donde cambia un poco su historia. Lo vemos en el extremo, en este caso, sí. Un extremo que yo creo que si hablamos de jugadores que hayan podido, siendo este chico tan joven, 2006, marcarlo, en este caso sería Cristiano Ronaldo, que es una de las historias, por supuesto, que acompañan la figura de Jean Diamandé, que podemos ver en esta imagen como de pequeño en Costa de Marfil, tanto él y su hermana hicieron una camiseta del Manchester United, por supuesto, como podemos ver, pero con rotulador en su espalda Ronaldo 7, y es que es uno de sus referentes. Pues va a jugar en el equipo en el que, o en uno de los equipos por los que pasó Cristiano Ronaldo. Hay que decir que luego pues el Club Deportivo Leganés sí que lo tuvo claro con Jean Diomandé, y de ahí que, más allá de esta imagen en la Academia de Estados Unidos de DME, pues luego se produjese esta otra imagen donde pues terminaron oficializando a un Jean Diomandé, que es cierto que, hay que decirlo todo, llegaba para el equipo juvenil, pero todo fue muy rápido para Jean Diomandé, que pasó por el equipo juvenil, pasó por el filial del Club Deportivo Leganés jugando en Tercera Federación, y ya no solo eso, sino que también pues en un amistoso que se produjo cuando había un parón de estos de fecha FIFA, es decir, los jugadores se marchaban con selecciones en algunos equipos. En el Club Deportivo Leganés optaron por realizar un amistoso, y en ese amistoso, jugando Jean Diomandé con los chicos del filial, pues Borja Jiménez le entró por el ojo. Dijo, a este chaval hay que guardarlo, que pronto nos lo van a quitar, y precisamente se va a llevar un buen pellizco el Leganés por la venta finalmente del jugador Jean Diamandé del RB Leipzig al Real Madrid. Alrededor de unos 5 millones se está comentando más o menos esa cifra, y es que es importante destacar la decisión que tiene el club pepinero en apostar por Jean Diamandé, que llega a los 18 años en este caso a Madrid, y es que había probado Jean Diamandé en diferentes escuelas de fútbol, grandes escuelas de fútbol, Bournemouth, Crystal Palace, Chelsea, por supuesto, en Premier League, y también fuera de Inglaterra, como era Olympiacos y el Rangers. Ninguno de ellos apuesta por él, a pesar de que grandes jugadores precisamente de esa liga, como Olise y el bueno de Everett y ese, dijeron que estaban flipando con este jugador. Así que gran apuesta la que hizo el Leganés, que solo ellos habían visto que podía ser una de las grandes estrellas del fútbol. Tuvieron mejor ojo Olise y ese que los que manejaban las academias de aquellos equipos. Tuvieron razón, en este caso, otros dos grandes futbolistas como los que hemos mencionado, y Jean Diomandé, pues que se convierte, ya estamos diciendo, en un jugador que mueve mucho dinero. Y en este caso, también sobre Borja Jiménez, lo que hay que destacar es una de esas citas célebres de: si hubiésemos tenido a Jean Diomandé desde antes, este equipo no es que hubiese salvado la categoría, sino que estaría en Conference. Quizá un tanto osadas las palabras de Borja Jiménez, al menos a mi parecer, pero sí que es cierto que la aparición y irrupción de Jean Diomandé en el fútbol español, a pesar de que en cifras no fuese espectacular, como sí que creo que ha tenido este año el salto en Bundesliga, era un jugador que cuando tú ya lo veías se notaba superior a los rivales que tenía enfrente, y estamos hablando de la primera división española, así que eso habla muy bien. Debuta en el Bernabéu, que esto también es muy importante apuntarlo, porque precisamente el estadio ya lo conoce, fue su primera gran aparición, porque aparece en pocos minutos, provoca un penalti que siempre dice Borja que un penalti no pitado, que se hubiera cambiado un poquito las cosas y el resultado de ese encuentro, pero la verdad que es un ciclón lo que es Jean Diamandé, que lo vamos a ver claramente en el Real Madrid. Hay que decir, si hemos dicho que con 18 hay que esperar hasta llegar a esos 18 al Leganés, y ahora con 20 llega al Real Madrid, el paso intermedio que ha hecho es completamente meteórico, porque ese mismo verano donde explota con el Club Deportivo Leganés, llega al RB Leipzig por una cantidad de 20 millones de euros. 3 meses en la élite solo vale, en este caso, para Jean Diamandé, que un equipo de Alemania pagara esas cifras. Vieron también ese potencial, y bueno, lo cierto es que un club que ve muy bien el potencial en general. Sin lugar a duda, la factoría Red Bull en general, yo creo que ya no solo en Alemania, también está el Salzburg en Austria, que es otro equipo que ha sacado mucho futbolista que hoy está triunfando en el fútbol de élite. De hecho, Karim Adeyemi empieza a lucir también en el Salzburgo de Austria.
Y más allá de esto, lo que sí que hay que destacar es que, bueno, pues en esta primera temporada en Bundesliga, vale que es cierto que no ha tenido participación en competición europea, pero jugando en la Bundes, ya estamos diciendo, en la Liga de Alemania, ha registrado un total de 12 goles y 9 asistencias, por lo que esos 20 millones de euros creo que han quedado más que justificado y el beneficio, pues es evidente. El beneficio todavía mayor porque a 140 solo hay que quitarle 20, claro, claro está. Hay que decir que este jugador también ha disputado el Mundial 2026, precisamente en Estados Unidos, sitio que conocía, ya lo hemos comentado, pero en esa integración que ha tenido, por supuesto, con la selección de Costa de Marfil, también nos ha dejado una pequeña historia que creo que ya cierra, en este caso, todo lo que es Jean Diamandé y los primeros pasos que ha tenido, porque una de sus figuras más importantes en su vida fue su hermana. Sí, en esa carta que escribe en The Players Tribune, pues cuenta el trágico suceso con la hermana y tiene una cita que es bastante bonita en la que dice que no solo está cumpliendo el sueño por él, sino también por su hermana, así que seguramente su hermana tuviese el sueño, al igual que él, de jugar en el sitio en el que estuvo su ídolo Cristiano Ronaldo, así que en este aspecto pues también completando sueños, Jean Diomandé, y aquí ya hay que entrar a abrir el punto de, oye, ya hemos dicho todo lo que ha llevado a Jean Diomandé o cómo ha sido esa evolución de Jean Diomandé hasta llegar al Real Madrid siendo todavía un futbolista joven, ya habéis escuchado a Adri, tan solo 20 años, pero la pregunta, ¿cómo juega Jean Diomandé? Se está realizando más de uno seguramente en su casa, habrá quien lo haya visto en este Mundial, habrá quien incluso lo haya visto en Bundesliga, algunos que lo puedan llegar a recordar de aquel paso breve, sí, es cierto, pero por el Club Deportivo Leganés. Pero si hablamos de puntos fuertes, seguramente uno de sus principales es la velocidad, otro de sus principales es el regate. Si hablamos del regate, es el jugador con más regates completados esta temporada en la Bundesliga, con un total de 118, casi el doble que el segundo, casi nada, pero es que extrapolándolo a las 5 grandes ligas, al resto de Europa, el único que le supera es Lamine Yamal. De hecho, solo hay 2 futbolistas que han sido capaces de superar los 100 regates. Uno, Jean Diomandé, como ya hemos dicho, con 118, y el otro, Lamine Yamal, con 133. Ya en tercer escalón está Vinicius Junior, pero insistimos, no alcanza ni siquiera los 90 regates. Aún así, habrá que ver si también tiene esa capacidad de llevar esto al Real Madrid, porque el Real Madrid tiene a 2 de los 7 mejores regateadores de las 5 grandes ligas. Sí. Estamos hablando de Vinicius Junior y Kylian Mbappé a nivel estadístico. A eso le vas a sumar al que ha sido el segundo mejor regateador de las 5 grandes ligas, como es Jean Diomandé. De hecho, hay que decir que cuando la gente madridista que quizás no haya visto al bueno de Jean Diomandé, que no se sorprenda cuando vea un regateador que no sea como Neymar, no está asociado a ese tipo de regateador, no es que sea muy virtuoso, sino que, precisamente hablando de los regateadores del Real Madrid, sería más comparable. El regate de Kylian Mbappé es lo que más parecido tiene precisamente Jean Diomandé, esa explosión, esa velocidad que hace derribar a sus rivales con mucha facilidad. Precisamente la velocidad es otro de sus puntos fuertes, como ya hemos comentado, hasta el punto de que la temporada pasada fue el segundo jugador más rápido de la Bundesliga, alcanzando los 36.5 kilómetros por hora, solo por detrás de Adeyemi. Duelo de velocistas, el que vamos a tener esta temporada en la Liga Española, cuando haya clásico, a ver quién gana la carrera, la disputa por un balón. No creo que se vean en esa disputa, porque ambos son atacantes, pero si se diese, bueno, carrerón. Total. Carrerón. Tiene más potencia que el Aston Martin de Alonso, eso está claro. Otro de los puntos, esa capacidad de manejarse con ambas piernas que ya hemos visto esta temporada, tanto jugando por derecha como jugando por izquierda, como también utilizando ambas piernas. Si hablamos es algo que han destacado precisamente también la gente que lo ha visto desde bien temprano, sobre todo en el Leganés. Una de las cosas que más llamaba la atención del propio jugador es que podía conducir tanto con su pierna derecha como su pierna izquierda, y esto que le da algo que yo lo comparo mucho con Ousmane Dembélé. Es imprevisible, sí. Efectivamente, es imprevisible este jugador que de repente te puede sacar un remate con la izquierda, un remate con la derecha, y esto a los porteros no gusta ni mucho menos. Si hablamos de cifras, 12 goles ya hemos dicho esta temporada en Bundesliga, 7 de ellos han sido con la pierna izquierda, 5 con la pierna derecha, por lo que ahí estamos hablando, prácticamente es un 50-50 lo que ha hecho esta temporada Jean Diomandé y esos números que ha dejado. Y si hablamos de imprevisibilidad, algo que también le hace que sea un jugador difícil de
entender por dónde va a ir, es la capacidad que tiene de conducir la pelota, justo tú lo acabas de mencionar, y aquí lo podemos ver en este gráfico mucho mejor de Opta, donde uno tiene la capacidad de ir por fuera, sobre todo lo estamos viendo con acciones que vale que es cierto que no terminaron en remate o asistencia, correcto, pero sí en grandes ocasiones generadas. Las llega ocasiones, a línea de fondo. Eso es, las ocasiones generadas son las que están con el punto morado y círculo blanco, las que están con el círculo morado son que acabaron en asistencia, pero ahí estamos viendo que esas conducciones, pues él tiene la capacidad bien de encontrar línea de fondo yendo por fuera o meterse hacia adentro. De hecho, con conducciones, si nos vamos a las líneas de color rojo, son conducciones que terminan bien en remates, bien en goles. Fíjate que de 20 remates que hace tras conducción, estamos hablando de que 6 de ellos terminan en gol, por lo que creo que es una cifra también que llama la atención de Jean Diomandé, siendo esta una de sus grandes virtudes. Y otra de sus grandes virtudes, a pesar de que alguno hoy pueda llegar a dudar de esto, pero no es así, claro, es el acierto de cara a portería. Teniendo la acción del Ramón Sánchez Pizjuán le hace mucho daño. La gente es muy injusta en general y suele ser habitual en redes sociales, pero una acción casi que determina, parece ser, el paso de Jean Diomandé por nuestra liga. Es así. De hecho, si nos vamos a estadística de esta temporada, son 12 goles los que ha marcado, con unos expected goals de 7.4, es decir, se esperaba que marcase 7 goles, ha terminado marcando 12, y solo tiene una ocasión fallada de más del 0,4 en expected goals, es decir, que es un atacante que en este caso ha tenido mucha facilidad para ver portería, y lo vamos a llevar un pasito más allá, que es hablando de su tasa de conversión, en este caso analizándola sin contabilizar penaltis para compararla con otros jugadores, como por ejemplo, bueno, antes que nada, su tasa de conversión es de un gol cada 4.4 remates, es decir, que redondeando cada 4 remates podríamos decir que llega un gol de Jean Diomandé. Por compararlo, ¿cuál sería tu tasa? Difícil, te digo. Que no la tasa de Portugal. No, ni la tasa el del Real Valladolid. Bueno, a lo mejor la tasa de conversión sería más parecida a la tuya, a la tasa, seguramente, claro. Sí, yo jugando la liga local que juego con mis colegas, fíjate, te diría que tengo una tasa de conversión de un gol cada 13, 14 remates. Bien, bueno, no está mal. Hay que hacerlos. Hay que hacerlos. Sobre todo los 13, 14 remates. Claro. Que estos serán 3 o 4 partidos. Efectivamente. Es eso. Llega un gol cada 3, 4 partidos y hay que dar gracias. Bueno, volviendo a Jean Diomandé y comparándolo con gente que de verdad sabe cómo manejar la bola, eso es. Por compararlo, Olís, por ejemplo, ha tenido esta temporada una tasa media o una tasa de conversión de un gol cada 7 remates, por lo que la de Jean Diomandé es mejor. Vinicius ha tenido una tasa de un gol cada 8 remates y Lamine Yamal ha tenido una tasa de un gol cada 9 remates, por compararlo con 3 extremos que creo que tenemos todos a la orden del día. También tiene mejor tasa de conversión, por ejemplo, que Luis Díaz, futbolista que ha compartido en la Bundesliga también minutos en esta competición, al igual que Olís. Así que estos son puntos fuertes de Jean Diomandé, pero claro, estamos hablando de mucha cosa positiva, Adri. Sí. También tiene cosas que mejorar, también hay cosas negativas. Es cierto, efectivamente, los puntos a mejorar que son importantes, y es cierto que aunque pueda jugar por ambas bandas, es más efectivo por una, que yo creo que al Real Madrid le viene muy bien, por la derecha. Sí. Esto es lo más importante en este caso, porque en 10 partidos esta temporada él en la izquierda ha hecho 0 goles y 3 asistencias. En 25 partidos en la derecha ha hecho 13 goles y 7 asistencias. Yo creo que los números están bastante claros. Sí, reconfortan que tiene que jugar en esa banda derecha. De hecho, si lo extrapolamos a tema Real Madrid, creo que la necesidad prioritaria, no esta temporada pasada, yo creo que desde incluso Gareth Bale, cuando ya pega su bajón, el Real Madrid está canino de un extremo derecho. De hecho, en las últimas Champions, quien juega ahí es Federico Valverde. Vale que es cierto que Rodrigo también tiene influencia en esa banda derecha, pero el propio Rodrigo ha reconocido en más de una ocasión que él se siente más cómodo jugando en izquierda e incluso por dentro, como 10. Ha tenido que jugar en derecha porque era la única posición, por decirlo de alguna forma, que le quedaba libre, pero no lo entendíamos como un extremo derecho puro, cosa que sí es Jean Diomandé, o puede actuar como ello Jean Diomandé, porque como tú bien has dicho, también se le ha visto mucho en izquierda. De hecho, sin ir más lejos, en este Mundial, el primer partido, vale que es cierto que contra Ecuador, siendo para mí un gran partido suyo de Jean Diomandé, es muy bueno, sí, lo juega por derecha, pero los 3 restantes, hasta esos 16avos de final donde caen eliminados contra la selección de Noruega, juega por la banda izquierda, por lo que te habla pues de esa capacidad de adaptación a ambas bandas y que sus entrenadores pues han visto en él
para que si un día creen que por la derecha puede jugar otro futbolista, que de hecho en Costa de Marfil estaba Amad Diallo, que es otro que también se manejaba bastante bien, pues Diallo por derecha, Jean Diomandé por izquierda, y a correr los Lakers, en este caso Costa de Marfil. Y hay que hacer caso al Leganés, que hablando de Jean Diomandé lo ha acertado absolutamente todo, precisamente con Borja en el banquillo. En el Leganés solo juega por izquierda, exceptuando un encuentro frente al Mallorca, así que hay que hacerle más caso a los que han tenido razón precisamente con el joven jugador Costa Marfil. Jean Diomandé, que por cierto, si hablamos de un partido suyo, entiendo que mucha gente se le venga a la cabeza lo del Ramón Sánchez Pizjuán, pero su última jornada con el Club Deportivo Leganés, su último partido con el Lega, en Butarque, precisamente hace un encuentro fabuloso contra el Real Valladolid de Juanmi, de la Tasa. Aquel día ganó 3-0 el Club Deportivo Leganés. Salen todas las fotos, y Pobre marcó gol y asistió Jean Diomandé. Pero bueno, más puntos en contra. Uno de ellos, tú lo has mencionado ya anteriormente, que no es un futbolista especialmente creativo, virtuoso a la hora de regatear. Es cierto que ya hemos dicho que es el segundo máximo regateador de las 5 grandes ligas, pero es un jugador que en ese aspecto tiene 1 o 2 regates, no esperemos que, como tú bien has dicho antes, esto es un ejemplo, vayamos a ver a Neymar Jr. Es un ejemplo muy claro. Si tú te pones a los highlights de un jugador y te pones el de Neymar, vas a ver virguerías absolutas constantemente en esa banda izquierda, por ejemplo, con el FC Barcelona. Si te lo pones de Jean Diomandé, precisamente serán regates, lo que hemos hablado anteriormente. Por potencia, mucho de ellos. Efectivamente, potencia, velocidad y un gran disparo también, yéndose hacia adentro, que es una de las características que ya hemos comentado. Vinicius sí que es cierto que creo que poco a poco ha ido incorporando en su fútbol la capacidad de en espacios reducidos sacar ventaja, pero mucho. Al principio, el primer Vinicius, yo recuerdo que también regateaba mucho por lo que estamos diciendo ahora mismo, la potencia, la explosividad, la velocidad que caracterizaba, y sigue haciéndolo, al futbolista brasileño. Otro punto débil, otro punto a mejorar en este caso de Jean Diomandé es que sus centros no han sido precisamente brillantes esta temporada. De un total de 43 centros que ha intentado, tan solo 7 de ellos, han terminado siendo rematados por un compañero. Si hablamos de porcentajes, un 16%. Yo aquí sí que es cierto que tiendo a lanzarle un capote, aunque es cierto que el muestreo es muy grande, por lo que no puede ser en todos esto que yo voy a decir, pero hay muchas veces que tú puedes completar un centro correcto, un centro bueno, pero tu compañero no termina rematando por la razón que sea. Entonces, para mí hay veces que ahí tiene más grado de culpa el delantero o el atacante que llegue a ese remate que el propio centrador. Pero insisto, el muestreo es grande, por lo que seguramente ahí también tenemos que exigirle un poquito más a Jean Diomandé, que por cierto va a tener a Carlos Espía ahí, martillo pilón arriba. Ya lo veremos en este caso, pero es cierto que hemos sacado a colación a Vinicius Jr. y una de las cosas que más ha mejorado precisamente en este caso con la edad y con la madurez es la toma de decisiones, y muchas veces en este caso, viendo a Jean Diomandé cómo llega a línea de fondo, esa toma de decisión va a mejorar. Y luego lo que comentaba Salva, quizás no Carlos Espí, pero vas a tener en punta de ataque a Kylian Mbappé, que quiero decir, bueno, seguramente vaya a tener una mayor tasa de conversiones a los centros de Jean Diomandé con Kylian Mbappé en punta. Sí, es cierto que bueno, yo a Kylian Mbappé me lo creo más rematando en raso, por lo que esos centros tendrá que hacerlo por abajo Jean Diomandé, por alto. Que vaya practicando. No tiene mucho gol de Kylian Mbappé de cabeza, es lo que quizá. Bueno, tiene gol en general. Sí, Mbappé. En general creo que eso no se puede poner en duda. Con lo que marca ya. Yo creo que le vale al Real Madrid, mejorando un par de cosas. Pero bueno, no creo que sea el problema. Que a lo mejor en los 15 últimos minutos, déjame, hombre, que menciona a Carlos Espí, que entre 15 minutillos. Un José Lu frente al Bayern, precisamente. Sí. Podría ser. Oye, una de las preguntas que siempre la gente se realiza cuando se completan fichajes, eso es, que quizá no han tenido mucho recorrido en la élite, es ¿a quién se parece este jugador? ¿Cómo nos gusta comparar? ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta? A nosotros nos comparan mucho en comentarios. En comentarios. O sea, no entre nosotros, sino con otros personajes. Sí, que hemos pasado ¿Ficticios o no ficticios? Sí, bueno. Sí. Dicho esto, ¿a quién se parece Jean Diomandé según Opta? ¿Vale? Esto siempre es la inteligencia quien nos saca de las casillas o quien nos saca de este apuro, ¿no? Nosotros le preguntamos a ellos y a ellos que fantaseen. También te digo una cosa, lo podríamos haber sacado nosotros. Sí, ¿no? ¿Tú crees? Tampoco es. Los 3 nombres que vas a tirar ahora mismo, yo creo que los podríamos haber sacado. Sí. Bueno, pues el primer nombre que tiramos es el de. Uy, perdón. Espérate, no te mueras. Ahí está. Ahí está, sí, señor. Doku, aunque es cierto que si hablamos de estadística, Diomandé es mejor en posesiones ganadas, es decir, es mejor futbolista en parcela defensiva que
Doku, aunque es cierto que es peor en toques en área rival y ocasiones creadas. Eso es mejor para el futbolista del Manchester City. Jean Diomandé, que yo aún así sí que creo que es un futbolista, y esto lo hablaba con Andrés Valls precisamente, que lo ha visto mucho esta temporada, que creo que todavía puede dar un paso en lo defensivo para crecer, para mejorar, pero si lo comparamos con Doku, es mejor que Doku en esa ofensivamente hablando, me gusta mucho la comparación. Es cierto que Doku, precisamente contra el Real Madrid, lo hemos visto en varias ocasiones, que lo que genera es, justo cuando llega al área, una tensión brutal, y es cierto que quizás Jean Diomandé es con más espacios. Y luego tenemos a Lupita, ¿no? Nico Williams, que es Diomandé mejor en tema de goles. Ya hemos dicho que Diomandé esta temporada ha marcado, Nico, eso es, 12 goles. Nico Williams, como tú bien dices, es un aspecto que tiene a mejorar. Nico es mejor en la cantidad de tiros intentados. Aquí ya pues se abre el debate de qué prefieres, calidad o cantidad. Bueno, no hay debate. No hay debate, efectivamente. Prefiero mejor la calidad. Goles. Pero sí que es cierto que si Jean Diomandé tuviese la capacidad de generar tiros o de finalizar tiros como en este caso Nico Williams, pues a lo mejor estaríamos hablando que en lugar de 12 goles como ha marcado esta temporada en Bundesliga, podríamos estar hablando pues de muchos más. No sé cuántos, pero de algunos más seguro que sí. Y siendo que está en el Real Madrid, yo creo que también eso le va a llegar poco a poco. Va a tener más ocasiones que con el RB Leipzig, y yo creo que eso es bastante claro. Y por último, tenemos que entrar a hablar de un jugador del que se ha hablado mucho también en estos últimos días. Se sigue hablando, de hecho, porque ahora ya sí que parece que su futuro está encaminado a seguir en el Real Madrid, pero si vemos una foto de se quedará, imaginemos, ¿no? Bueno, imaginamos que todos. Sí, no todos, por eso digo, vamos a ver qué ocurrirá, pero sí que es cierto que Vinicius Junior durante estos últimos días ha sido vinculado al Arsenal. Se hablaba de la posibilidad de que se marchase a la Premier League. Creo que todavía se tiene que seguir. Hay un pequeño rescoldo ahí. Eso es, se tiene que seguir contemplando, pero sí que por las últimas informaciones que hay en base a la reunión que hubo entre Vinicius, la agencia de Vinicius y la propia cúpula del Real Madrid, todo apunta a que Vinicius va a continuar en el club blanco. ¿Por qué vengo a decir esto? Bueno, pues porque sí que es cierto que si Vinicius se hubiese marchado o terminase marchándose del Real Madrid, se puede abrir el melón de Jean Diomandé en derecha, Jean Diomandé en izquierda. Si se queda Vinicius, creo que no hay melón alguno. Es decir, Jean Diomandé va a jugar en derecha, a no ser que Vinicius un día pille un resfriado. Para mí el debate no debería existir, no solo por que Vinicius se quede, que yo creo que para el Real Madrid sería lo mejor que Vinicius se quedara. Viendo el mapa de calor, claramente Vinicius ni castigado pisaría la banda derecha. En este caso, Jean Diomandé sí lo podría hacer. Pero para mí no existe debate porque incluso sin Vinicius es una banda que está muy copada, está muy llena, no solo por Kylian Mbappé, que le gusta caer a esa banda izquierda, y por lo tanto se chocaría con el bueno de Jean Diomandé, sino también por Jude Bellingham, que precisamente es un jugador que cae mucho en esa banda izquierda, y además le das un poquito más de espacio a tu lateral izquierdo, que por lo que sea no es cojo, ni mucho menos esta temporada, ya que es uno de los mejores del mundo ahora mismo, como es Cucurella. Así va a ser. Bueno, pues ahora llegamos a otra de las grandes preguntas, porque si hemos hablado de puntos fuertes, puntos débiles, comparativas que nos gusta realizar, ¿los vale o no los vale? Esta es la pregunta que ya empieza a escucharse en las tertulias, ¿no? En los bares tú llegas y cuando están hablando de fútbol, oye, pero ¿y este Diomandé? ¿Vale o no vale los 140 millones de euros que va a pagar el Real Madrid? Totalmente. A mí la verdad que me parece sobrepagado. A mí 140 millones me parecen muchos. Es cierto que aquí hay una problemática clara de una inflación que ha sucedido en el mercado. Quiero decir con esto que estos 140 millones, si no los paga el Real Madrid, pues seguramente los hubiera pagado un equipo de Premier, y por lo tanto te quedas sin un jugador importante. Lo que ahora bien podemos decir por parte del Real Madrid es que se le ha criticado durante mucho tiempo que no ha apostado por ninguna figura en el mercado, y esta vez, o este año mejor dicho, podemos ponerle un 10 al mercado del Real Madrid. Dicho esto, como digo, 140 millones me parecen muchos, y además catalogándolo como lo que es el jugador o el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, me parece que ahora mismo no los valdría.
Yo te lo comentaba el otro día en redacción, creo que es el mercado, amigo, lo has dicho tú también en parte, es decir, si no los pagas tú, a lo mejor no 140, pero se hablaba del Paris Saint-Germain, se llegó a hablar del Liverpool, yo creo que hubiese habido equipos dispuestos a poner más de 100 encima de la mesa. Si se lo queda el Leipzig esta temporada, que va a jugar Champions, si hace un temporadón, estamos hablando de que en lugar de 140 vas a terminar pagando 170, 180, entonces yo creo que estas decisiones, cuando tú las tienes claras, tienes que tomarla, ¿vale? Que es cierto que ahora es fácil decir, pues la hubieses tomado la temporada pasada cuando te hubiese costado 20 millones de euros en el Club Deportivo Leganés. Bueno, pues ahí quizás sí que puede estar ese punto de ponerle en duda o cuestionar al Real Madrid. También te digo que ya se cuestionó el movimiento del Leipzig pagando 20 millones. Parecía mucho dinero en ese momento. Y ahora pues entiendo que estos 140 millones también puedan parecer altos. De igual forma, he visto a gente que compara el movimiento de Jean Diomandé con el de Hendrik o con el de Franco Mastantuono. Para mí hay una gran diferencia con estos dos futbolistas, ¿vale? Sí, que es cierto que no hemos visto a Jean Diomandé jugando Champions contra un Nuno Mendes, por ejemplo, pero sí que hemos visto a Jean Diomandé jugando en una de las 5 grandes ligas del fútbol europeo. De hecho, para mucha gente aspira ya a ser la segunda, no para mí, pero sí que creo que está en ese tercer escalón por detrás de Inglaterra y de España, como es la Bundesliga. Entonces creo que a nivel de estar contrastado, llega mucho más contrastado que estos dos futbolistas anteriores a los que he mencionado. Pero aquí, como siempre, Adri, será el tiempo quien quite razones si el Real Madrid ha hecho o no bien pagando estos 140 millones de euros, pero si hablamos de encaje, ya lo has dicho tú antes, esa banda derecha era una prioridad y el Real Madrid por fin va a tener un extremo. Pues le deseamos suerte a Jean Diomandé en su carrera, por supuesto, en el Real Madrid. No sabemos si será corta, escueta o muy larga, como la de su ídolo Cristiano Ronaldo. Así que ha hecho un fichajazo el Real Madrid, una de las posibles estrellas futuras del fútbol mundial. 140 millones, 125 más 15 en variables. No son pocos, pero es lo que se ha decidido. Y como tú bien has dicho, me gusta acabar así, es el mercado, amigo. Como diría un genio de esto, cáscale cascáis, que le dijo, que ha dicho el Real Madrid en este caso con Jean Diomandé. Le ha cascado y bien dinero a Jean Diomandé que vuelve a Madrid, seguramente a una casa distinta, ahora ya con el sueldo que va a tener en el Real Madrid, sí. Va a tener una mejor casa seguramente. Y nada, a ustedes preguntaros, si queremos leeros por la cajeta de comentarios, ¿qué os parece este movimiento de Jean Diomandé? ¿Os gusta o no os gusta a los aficionados del Real Madrid? Los que sois de otro equipo, ¿tenéis miedo de que Jean Diomandé encare al lateral de vuestro equipo? Os leemos por aquí abajito.